tenemos invitados y ya, sí. ya los vamos a traer acá, ¿sí? Estamos tratando de resolver, siempre pasa algún problema técnico, cosas, pero son normales, ¿no? Estamos Sí. como reacostumbrados, ¿no? Igual no afectan a la calidad del programa, está todo saliendo muy lindo. Excelente la Sí. entrevista con Nausica. ¿Escuchaste el podcast? Sí, sí lo Es una escuché. maravilla, es una ¿Viste? maravilla. Me asombró muchísimo el tema de, como le decía Sí, ella la misma, calidad de la calidad de sonido, sonido, ¿viste? Porque la cantidad de sonidos también, no solamente la calidad, la cantidad de sonidos, hermoso. bien, la Están verdad, llegando nuestros invitados, los eh, estamos acomodando. seguro, seguro. Ahora venimos, recién estuvimos, cruzamos el charco. Ahora volvemos un poco para acá, para nuestra querida Buenos Aires, pero vamos a hablar de algo que es bastante profundo. Bienvenida Carla, primero las damas, Carla Marina Ferreira, bienvenido Alan Aponte. Gracias. Gracias por estar en el programa, acérquense bien a los micrófonos. Sí, bienvenidos. Bueno, ahí como ahí está bien, ya nos dice el operador que está correcto. Okay. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a tratar es un tema que siempre nos apasionó, ¿verdad, Verónica? Sí, qué lindo, la genealogía. La genealogía, la historia familiar, somos seguidores de Family Search, en mi caso soy voluntario también, tuve la oportunidad de cruzarme con ustedes ahí en la rural y los vi trabajando con mucho entusiasmo. Si bien ya hemos hablado de la base, quizá se va renovando siempre, ¿no? Sí. Los oyentes se van renovando, pero hemos hablado acerca de lo importante de la búsqueda de los antepasados, de llegar a nuestras raíces, ¿verdad? Y todas las herramientas que hoy tenemos, de la que más hemos hablado es de Family Search. Sí. Y Alan, ¿qué nos podés decir así en una breve síntesis en segundos de qué significa esta aplicación, por ejemplo, Family Search? Family La Search, plataforma. bueno, es la plataforma o la página más importante de genealogía que existe actualmente. Bien. La más grande, lejos, la que tiene más registros y, Más alcance mundial. claro, Perfecto. registros de muchísimos países y es la que la gente más consulta. Y ustedes se dedican a esto. Yo Digamos. me dedico a la genealogía, sí, como trabajo, Claro. Ujú. sí. Pero esto hace más o menos 3, 4 años. Bien. Pero que hago genealogía hace más de 20 años. Claro. Qué lindo. Lo que estaba viendo, que es la formación, digamos, en el caso de Carla, estás en plena formación. cursada, ¿no? En plena Sí. formación. Carla y Alan también, que Alan ya pudo graduarse, están en la Universidad de Brigham Young, ¿sí? Sí. Es una carrera online, ¿verdad? Es una carrera online, se cursa, digamos, de manera virtual. Bien. Y se rinde de manera virtual también, pero te permite también generar muchos contactos en todo el mundo, de conocer a muchas personas Bien. y aprender una nueva forma, ¿no? Después de la pandemia, lo que pasó, ¿no? De manera mundial, se abrieron nuevos campos y nuevas formas de aprender. Claro. Y también oportunidades de conocer gente en todo el mundo, ¿no? Estamos usando las nuevas tecnologías y también para hacer genealogía, ¿no? La genealogía, como bien dijeron, usamos Family Search, que es una plataforma virtual. Ujú. Y no solo Family Search, hay muchas otras formas de hacer genealogía a través de la tecnología, ¿no? Exacto, Claro. gracias Carla. Y bueno, hay que elegir, ¿no? ¿Y vos, Alan, por qué elegiste eso? Bueno, Dentro de todo, porque también sos diseñador, te claro, dedicas a otros... yo soy diseñador, dibujante también. Dibujás a mano, Dibujo a mano, sí, bueno. por lo que vi en tu currículum, ¿no? Después me pasé a lo digital, Después porque lógico. prácticamente ahora es todo digital. Es verdad. Y en cuanto a la genealogía, tuvimos que estudiar con BYU Idaho porque no hay, acá en Argentina no hay universidades o carreras así terciarias o algo así enfocadas en genealogía. Claro, Hay claro. ciertos cursos cortos, cosas así, pero No hay carreras. no hay carreras. Y esta universidad, obviamente, es de Estados Unidos, entonces lo que te enseña está enfocado en el territorio de Estados Unidos, pero todos los principios que te enseñan se pueden aplicar acá. Y nosotros vimos que la genealogía está muy avanzada ya. Ujú. Claro. Y queremos traer muchas de esas ideas o de esas cosas que ya con las cuales ya se trabajan allá, las queremos traer acá. Ah, buenísimo. Bien. Por ejemplo, danos algunos ejemplos de cosas que por ahí desconocemos o el gran público desconoce acerca de la genealogía y la investigación. Bueno, tal vez podemos hablar de ADN. Tal vez podemos ¿no? hablar de ADN. Que está muy desarrollado en Estados Unidos y en otros países como de Europa también, más que nada en Estados Unidos, y que es una tecnología que ahora se usa como una herramienta más en genealogía. Ujú.
sirve como evidencia para poder establecer relaciones de parentesco, o sea, para saber quién es hijo de quién. Eso se sabe, ¿no? Que por medio de un ADN vos podés saber Sí, si es tu hijo, si es tu padre, tu madre. sí. Claro, supongo que la mayoría de los que escuchan Sí, saben, eso sí. pero bueno, muchos lo hemos estudiado incluso en el colegio, ¿no? El Claro. ADN no, Sí. viene de los años 50 más o menos, el descubrimiento o el conocimiento, ¿no? Que es la molécula del interior de las células, ¿no? Que Así contiene es. información genética. Yo venía pensando cuando venía para el estudio y digo, es como un QR, ¿no? Exactamente. Un QR Sí. que tiene las células, ¿no? Sí. Y pink, lo lees y podés saber un montón de cosas. Claro, ¿Es así? como un código único, algo así, Exacto. y contiene información de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y mediante los test de ADN, Ujú. que son los que las empresas venden, por ejemplo, MyHeritage, Bien. Ancestry. Acá en Argentina la que más se usa es Family Tree DNA, así se llama. Bien. Podés encontrar no solo a tu papá, mamá, sino que se pueden establecer relaciones de parentesco, por ejemplo, saber si tenés primos, primos segundos, Ujú. primos terceros, cuartos también, tíos en segundo grado, o sea, se establecen muchas otras relaciones comparando las secuencias de ADN. Ahora, vamos a poner, porque la verdad que me Claro. interesa mucho el tema y no deja de Sí, asombrarme, ¿no? Sí. Yo, digamos, doy, puede ser un pelo mío, ¿no? O algo mío para que me hagan un ADN. Eh, ¿Qué Hay es distintas necesario? clases de muestras. A ver, Dale. Por ejemplo, las que usan las abuelas de Plaza de Mayo son las muestras sanguíneas, y ellos Bien. tienen una base de datos de ADN en Argentina. Pero la que se usa mundialmente en general son de células epiteliales ujú. o de saliva. Ah, Esa bien, saliva, una muestra salival, o de las células epiteliales que están dentro de tu boca, ¿no? bien, Que se hace con un hisopado y puedes mandarlo en un sobrecito. bien. Es muy simple. Ok. Muy, muy simple. Ahora, si yo me lo hago, ¿me va a dar mi genealogía? bueno, va a darte información sobre Me tu va a dar genealogía. información. Y seguramente, porque cuando vos te haces un test de ADN, creas una cuenta, por ejemplo, MyHeritage. Sí, Ellos te van a enviar a esa cuenta que vos creaste una lista de personas que comparten ADN con vos. bien. O sea, Tiene como un banco, obviamente. hay un banco de datos que ahora de son datos. millones de personas Claro, de muchos países del mundo, cada uno con su secuencia de ADN, ¿no? bien. La secuencia de ADN está formada por letras. Cuando hay coincidencias en segmentos de esas letras, significa que son parientes. Ah, ¿no? bien. Cuanto más larga sea o cuanto más segmentos comparten, el parentesco es más cercano. Claro. Si son menos, es un poco más lejano, ¿no? Hasta Sí. que se comparte cada vez menos. ¿Y hasta cuánto puede llegar este árbol? ¿Hasta cuánto Y puede con, llegar? con el test de ADN puedes encontrar con precisión hasta un primo en cuarto grado. Ok. Bastante. Eso significa que comparten, se le dice tatarabuelos. O Ujú. sea, están tus tus primos son los que, tus primos hermanos compartís abuelo, ¿no? Exacto. Sí. Con tus bisabuelos compartís primos segundos, ¿no? Exacto. Mejor dicho, con tus primos segundos compartís un bisabuelo, o Exacto. tus bisabuelos. Sí. Sí. Después tus tatarabuelos esos son primos terceros, Sí. Claro. y tras tatarabuelos son primos en cuarto grado. Hasta ahí llega, pero acá estamos hablando de un primo, tatarabuelo o tras tatarabuelo, estamos hablando de personas que nacieron en 1750, Claro. 1780. Increíble. Eso es lo interesante, Vos ¿verdad? podés encontrarte en las bases de datos de ADN con descendientes de esos ancestros tuyos. Ujú. Por supuesto que esto se combina con la investigación genealógica tradicional. Claro, Sí. eso es lo que estaba pensando, porque la investigación genealógica tradicional nos tiene que traer las fuentes Exacto. que atestiguen, ¿verdad? Para Claro. comprobar que lo que dice la evidencia de ADN. Claro. Y ¿Cómo, casi siempre cómo se harías comprueba. eso, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, tenés cierta información que tenés ciertos primos que tienen ciertos bisabuelos o trastarabuelos, como dice él, Tras, tatara. sí. Y vos decís, bueno, ¿de dónde venían ellos, no? O Sí. dónde están localizados geográficamente. Y quizás podés encontrar información de su geografía y buscar en ese lugar documentos que puedan verificar realmente quién era esa persona, cómo era esa persona, cómo vivió, ¿no? Y es muy interesante esto. ¿Por qué hacemos genealogía? Y esta es una pregunta que yo siempre le hago a las personas. ¿Por qué hacer genealogía? Sí. Si hablamos de algo teórico, vamos a decir la genealogía depende de la historia y es algo que puede ser para servirnos para una anécdota. Sí. Pero nosotros, ¿por qué hacemos genealogía? Porque es parte de nuestra identidad. ¿Quién sos vos? Claro. ¿Por qué te llamás como te llamás? ¿Por qué tenés ese apellido? ¿No? Las células de tu cuerpo completamente son genealogía, porque a través de ellas puedes conocerte y conocer a tus antepasados. ¿Qué tradiciones, qué comidas, qué cosas pasaron en ese momento, qué guerras o qué cosas pasaron ellos que ahora están impresos en vos? Eso es genealogía.
Claro, o sea que es Qué algo de lo que hermoso. evidentemente no nos podemos desprender, ¿verdad, Alan? O sea, a veces las ocupaciones diarias, el ritmo vertiginoso de vida, ¿no? Las redes sociales, todos los estímulos que nosotros tenemos, Ujú. pareciera que nosotros vivimos solos, ¿no? Desligados de todo, y sin embargo hay raíces que están dentro nuestro, ¿no? Exacto, Hay historias que se cuentan nuestro propio cuerpo. exacto. Y como decía Marina, los propios nombres y apellidos ya indican algo. Contame alguna experiencia que te acuerdes, porque has podido ayudar a familias para conocer hijos o padres biológicos y demás. Eso lo vi en tu currículum. Sí, ¿Alguna que te acuerdes? brevemente, ¿no? Sí. Eh, No, tenemos tenemos un un par de temita. minutos. Ah, listo. Un par de minutos tenemos. Bueno, voy a contar la historia que tengo más fresca, o la que me acuerdo más. Cuando me hice un test de ADN, en la lista de coincidencias apareció una persona que vivía en Estados Unidos, Ujú. ¿no? Y yo, que yo sepa, no tengo No tenés familiares o de antepasados por ahí. Estados Unidos. Claro. Bueno, entonces me puse en contacto con esa persona, porque eso te da la posibilidad, las plataformas estas te dan la posibilidad de conectarte con los que comparten ADN con vos. Ujú. Sí. Entonces empezamos a charlar. Después ya le pasé el WhatsApp, o sea, ya podíamos conversar. Y ahí me enteré que él es adoptado Ah, y que él había nacido en Paraguay, de donde son mis antepasados. Claro. Mis padres son paraguayos, abuelos Claro. todos. Entonces él resultó que era adoptado, nació en Paraguay, se lo llevaron a Estados Unidos cuando era bebé y no conocía a su familia biológica. Él había viajado a Paraguay una vez con la ayuda de no me acuerdo si era un abogado o una persona que lo ayudó. Trató de buscar a su madre, claro. no la pudieron No encontrar. hubo manera. Él se volvió a Estados Unidos después, siguió con su vida. Después se hizo el ADN, ¿no? Y resulta que él tenía sus papeles de adopción donde aparecía el nombre de la madre. Bien. Bueno, entonces, al conversar nosotros, al conectarnos a través de esa plataforma de ADN, Sí. yo me ocupé de buscar a esa persona y la encontré. Ah. Pero bueno, todavía había que confirmar que era la madre. Claro, claro. Siempre Entonces, hay que... Sí. él viajó de Estados Unidos a Paraguay para hacerle un test de ADN a la madre, a la potencial madre, Potencial madre. que también además tenía muchos otros hijos y nietos, que todos eran hermanos y sobrinos y tíos de todo. Claro, todos eran su familia. Que eran si su es- familia. Si eso se confirmaba. Y finalmente se confirmó. Así que para mí esa fue mi primera experiencia y aparte fue muy potente porque, bueno, fui, digamos, un nexo para poder Claro. ayudar a una persona A conectarse. a conectarse y gracias también a la plataforma gracias a que se hizo un test de ADN. Bueno, la verdad que Maravilloso. Como Creo estas que- hay miles de historias. Esto la verdad que no lo sabía. creo que estamos... Ahora estoy más entusiasmada. Bueno, ¿viste? Tenés que hacer historia familiar. Y los Verónica. invitamos también a hacerse un test de ADN, uno cada uno. Sí, vos sabés que, digamos, no lo conocía el tema en profundidad, leyendo, ¿no es cierto?, en las plataformas de genealogía. Decían, ¿Qué será esto? ¿Cómo será? Sí. ¿Servirá? ¿Me servirá a mí que tengo información ya? Es que le puede servir a otros. Fíjate que yo me hice el test y pude ayudar a alguien que era adoptado, Es verdad. que desconocía su origen biológico. Pero sabemos que somos parientes porque compartimos ADN. Claro. Ustedes también seguramente les podría pasar algo así, porque hay mucha gente, millones, que buscan su origen y no lo Su identidad, no lo que decíamos, la genealogía es identidad. Imagínense que en Argentina hay muchas personas que siguen buscando su identidad por distintas causas, ¿no? Las víctimas de trata, los niños expropiados o niños que han sido vendidos. Y cuando nosotros donamos algo así de ADN, les damos una oportunidad a ellos de encontrar quiénes son. ¿Y no es algo muy poderoso? ¿No es cierto? La verdad que sí. Sí. Bueno, Alan y Carla, la verdad que, como siempre digo, y lo hablábamos con Alan antes, acá damos un pequeño pantallazo. Claro. Despertamos el interés, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay personas como Adriana Mabel Busto que dice, espectacular, maravillosas esas palabras. También hermosas palabras de Teresa de Calcuta, que escuchamos al principio del programa. Después también Santiago nos dice que nos está escuchando. Jessica también nos está escuchando, le encanta el programa. Hay un montón de mensajes, pero bueno, ya estamos ahí tocando el filo de la despedida, ¿verdad? Sí. Gracias por estar. Gracias Seguramente los volveremos a convocar para poder ampliar un poquito más esto. que- Gracias a ustedes. Sí, maravilloso. ¿Se sintieron cómodos en la radio? Sí, nos encantó, sí, por supuesto. Bueno, es una manera de difundir algo que la mayoría desconocemos, ¿sí? Bueno. Empezando por nosotros. Ahí Muchas está. Jessica también, a otra Jessica.
que nos dice, para despedirnos, ya que tenemos llamados, los tenemos que leer, si no los oyentes no nos van a seguir después. Qué lindo, quiero hacerme el test, quiero saber mis antepasados. Buenísimo, que hable con ¿No? nosotros. Que hable Hermoso con vos. programa. Bueno, Jessica, primera candidata. Sí, así que por supuesto, después acá nos estamos. pongo en contacto. Es una persona de nuestra confianza, un oyente fiel del programa. Qué bueno. Y bueno, a ustedes oyentes, hemos cruzado el charco, Sí. hemos vuelto para acá y ahora nos hemos proyectado por muchas y muchas generaciones, siempre aquí en Conectando Sueños. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias.